en esta semana o en estos días hubo como una palabra de Jesús que retumbó todo mi ser. Amén. Una palabra que me desafió. Y que es necesario. Quería compartir, yo sé que todos conocemos esa historia, pero es que ahí es donde escuché esa frase de Jesús tan contundente que estremeció todo mi ser. Está en Marcos 4, 35, 41. Y todos conocemos la historia de cuando Jesús calmó la tempestad. Amén. ¿Y saben qué? El Señor está. Él vivió ayer, vive hoy y vivirá para siempre. Él cambió nuestras vidas, nos transformó y ha hecho tantas cosas por nosotros. Tanta misericordia. Pero Él quiere que no bajemos los brazos. Miren, en la palabra nos cuenta esta historia tan apasionante y tan bonita, pero que seguro que cuando los discípulos lo vivieron fue algo terrible y tremendo que tuvieron que pasar. Amén. Y eso, como siempre decimos, que nosotros creemos que esas cosas no son para nosotros, pero resulta que sí, que lo es. Amén. Bendito Dios. ¿Saben por qué? Porque vivimos en este mundo. Resulta que dice en el versículo 35, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, cuando nosotros prestamos atención y nosotros nos adentramos dentro de la historia, hay muchas cosas y muchos detalles que nosotros debemos tener en cuenta, que nos hablan. Por eso tenemos que ser receptivos, prestar atención a la palabra de Dios, porque esto es un tesoro y cada detalle te puede hablar y me puede hablar. Amén. Por lo tanto, miren, dice, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Amén. Jesús le dice a los discípulos, crucemos al otro lado del lago. Estaba hablando Jesús. Es un detalle importante. Jesús hablando. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca. Otro detalle importante, salieron con Jesús en la barca. Amén. Miren, tres detalles importantes que nosotros debemos tener presente, porque la palabra, hermanos, es para que nosotros vivamos la palabra en el presente, porque Jesús vive y su palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos y que parte nuestras entrañas. Amén. Bendito Dios, porque su palabra es viva. Dice,
Jesús dijo a sus discípulos, una cosa importante es que los discípulos tenían a Jesús. Los discípulos estaban hablando con Jesús. Los discípulos tenían comunión con Jesús. Por lo tanto, es una parte muy importante para hoy en día, para nuestras vidas. El tener esa comunión con Jesús. Porque no nos olvidemos que Jesús dijo, yo estaré con vosotros hasta el final, hasta el fin de los tiempos. Amén. Por lo tanto, es importante esa parte de que nosotros tenemos que tener esa comunión con Jesús para escuchar su voz. Es muy importante. Lo necesitamos. Bendito Dios, porque Él está con nosotros. Lo siguiente que Jesús dijo es: crucemos al otro lado del lago. Amén. Jesús declara algo ahí. Y cuando Jesús habla, es importante escuchar y creer lo que Él dice. Amén. Le dice a los discípulos, crucemos. Es que Jesús declara lo que va a acontecer. Le dice a los discípulos lo que va a acontecer. Y les dice, crucemos al otro lado del lago. Vamos al otro lado del lago. Amén. Por lo tanto, es muy importante la declaración de Jesús sobre nuestras vidas. La promesa de Jesús por medio de su palabra. Hebreos 11:3 nos dice, y esto es importante, que por medio de la palabra de Dios se constituyó el universo. Amén. Porque a veces nosotros nos lo tomamos todo muy a la ligera, pero es que la palabra de Dios, lo que Jesús dice, lo que Dios dijo, formó el universo. Amén. Bendito Dios, por eso la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Jesús tiene poder. Y lo que Jesús declara es la verdad. Amén. Bendito Dios. Por eso dice que Dios habló y se formó el universo. Amén. Y ojo que a Jesús no se le escapa ningún detalle. Bendito Dios. Y los discípulos estaban ahí escuchando, para mí, con oídos naturales. Oídos, porque esto nos pasa muchas veces a nosotros, que escuchamos o leemos la palabra, pero la escuchamos o la leemos con oídos naturales. Y muchas veces no prestamos atención a lo que Jesús nos dice. Jesús ya les declaró lo que pasaría y los discípulos ni se enteraron. Amén. Bendito Dios. ¿Saben por qué? Porque nos falta algo. Uno es entender la palabra de Dios. Entender el mundo en el que vivimos, porque nuestro mundo en realidad no es este mundo que vemos con nuestros ojos naturales. Vivimos en un mundo espiritual donde nuestro Señor Jesucristo es el Rey y donde para Él no hay nada imposible.
Bendito Rey. Otra cosa dice, así que dejaron a las multitudes, que las multitudes, aquí lo podemos representar como la corriente de este mundo. Dejar esa corriente de este mundo que nos arrastra. ¿Y saben qué? Esa corriente del mundo que nos arrastra nos hace perder la visión espiritual y nos hace perder la fe. Y su palabra dice, y dejando esas multitudes, se fueron con la barca, con Jesús. Amén. Bendito Dios. Y emprenden el viaje con propósito, con ese propósito espiritual, que ese propósito espiritual luego se hace visible en lo natural. Porque hay un propósito aquí en este mundo que nosotros debemos cumplir. Y es un llamado espiritual que luego se refleja en lo natural. Amén, pero no podemos perder esa visión. No podemos perder esa visión de que nosotros vivimos en un mundo espiritual. Bendito Dios, donde para Dios no hay nada imposible. Y nosotros también, es decir, dejemos la corriente de este mundo que nos arrastra y vayamos en la barca con Jesús hacia su voluntad y su propósito. Yo estoy seguro de que Dios te ha hablado. Yo estoy seguro que Jesús habló a tu corazón. Yo estoy seguro que hay una palabra que en un momento determinado en tu vida es como un fuego que ardió en tu corazón. Bendito Dios, que Jesús te habló y te dijo, eso vamos a hacer. Amén. Y acuérdate que lo que Jesús dice, si hay un detalle importante, se realiza, se materializa aquí en la tierra. Amén. Bendito Dios. Por eso te invito a que medites en esto. ¿Qué te dijo Jesús? ¿Saben qué? La palabra rema es cuando se revela la palabra de Dios en lo profundo de nuestro corazón. Es decir, cuando el Espíritu Santo toma esa palabra para tu vida y te la revela aquí en lo profundo del corazón y te lo sella. Y tú habías leído esa palabra tantas veces, pero en ese momento se hace viva. En ese momento se hace viva y eficaz en tu vida y en tu corazón. Aunque parezca una locura, aunque tú digas, esto no puede ser, esto yo no lo voy a conseguir. Pero es Él el que se quiere glorificar. Amén. Por eso, escuchamos a Jesús, nos apartamos de esta corriente, de este mundo, y vamos hacia el propósito de Dios, con Jesús con nosotros a nuestro lado. Amén. Bendito Dios. Seguimos. En el versículo 37, acontece algo que a veces nos afecta, bueno, a veces no siempre nos afecta, porque al final somos débiles.
Somos humanos. El Señor nos conoce, el Señor te conoce, el Señor me conoce a mí. Amén. Y resulta que en el versículo 37 dice, pronto, y yo, ¿saben qué? Yo quise compartir esa traducción porque estuve leyendo la de Reina Valera y la Reina Valera no se entiende perfectamente. Si tú la profundizas con las palabras que son en griego, te das cuenta de que en realidad lo que pasó es esto, que esa traducción pues lo traduce muy bien. Para que nosotros entremos en contexto, dice, pronto se desató una tormenta feroz. Si nosotros nos ponemos en contexto, ustedes no se crean, ¿no?, que en esos tiempos iban con una barca, con un yate de 15 o 20 metros. Iban con botes para cruzar el lago. Un bote sencillo. Amén. Y dice que empezaron a cruzar y dice que pronto se desató, no una tormenta feroz, algo terrible. Y olas violentas, imagínense la situación, el cuadro pintado, una barquita con los discípulos ahí, se desata una tormenta feroz y unas olas violentas. Unas olas que golpean así la barca, pero violentas. Es decir, una tormenta de estas, de las bonitas. Y dice que estas olas violentas entraban en la barca. No es que golpearan la barca, sino es que esas olas entraban dentro. Amén. Wow, y nosotros diremos y pensaremos, es decir, Jesús nos manda, cruzamos el lago y tenemos que pasar esto. Tenemos que pasar ese momento trágico. Dios permite esto. Saben que había un plan de Dios y un plan de Jesús detrás de todo esto. Por eso Jesús les hablaba de una manera tremenda, pero que los discípulos no se daban cuenta. Amén. Así que tuvieron que pasar por ese momento. Y ojo que los discípulos, ellos sabían eran pescadores, sabían de mar. Seguro que habían vivido cosas, pero yo creo que esa magnitud nunca lo habían vivido, porque miren cómo se pone. Dice, la cual empezó a llenarse de agua. Es decir, que la barquita se empieza a llenar de agua. Sin embargo, dice en el versículo 38 que Jesús, a pesar de todo esto, Jesús estaba dormido detrás de la barca, en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Yo es que cuando pienso en la imagen, es que yo veo a Jesús todo mojado, pero Jesús durmiendo. ¿No habrá algo detrás de todo eso? ¿No será que Jesús tenía un plan? Dice, los discípulos lo despertaron gritando, Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron ellos con todas sus fuerzas. Eran gente de mar. Amén, es importante. Bendito Dios, por lo tanto, lo que ellos tuvieron que pasar en ese momento fue algo muy, muy,
muy fuerte. Muy, muy, muy fuerte. Yo no sé lo que tú estás pasando en este tiempo y en esta temporada, pero esos discípulos pasaron algo tremendo. Y además que en sus puntos fuertes, porque era en su lugar de trabajo. Ellos ahí seguro que se sentían cómodos, sin embargo tuvieron que pasar algo tremendo. Bendito Dios. Pero Jesús ahí detrás, durmiendo como si nada. Amén. Cuando Jesús se despertó, por lo tanto estaba dormido, con el agua que le caía encima, en medio de la situación, la barca que casi se hundía, porque seguro que se movía un montón. Jesús estaba dormido, porque dice que se despertó cuando escuchó los gritos, se despierta. Y no quiero exagerar, es que la palabra de Dios nos habla que esto aconteció así. Fue algo tremendo lo que ocurrió. De repente Jesús dice, cuando Jesús se despertó, dice, reprendió el viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? Y esto es lo que retumbó dentro de mi ser. ¿Todavía no tienen fe? Wow. Eso es como que me sacudió todo mi ser. ¿Todavía tienen miedo? ¿Qué es que aún no tienen fe? Por lo tanto, yo le decía, Señor, ¿será que tú desafiaste la fe de los discípulos? ¿Será que quizás Dios prueba nuestra fe? Pues sí, esto es lo que pasa y lo que acontece. Que a veces vivimos tan humanamente y tan naturalmente que nos olvidamos de quiénes somos y de quién está con nosotros. Y no prestamos atención. A lo que Jesús nos habla. No prestamos atención a lo que Jesús te dice. Gracias. ¿Será que tengo que tener fe y poner mi fe en marcha? Sí. Sí. Primera de Pedro 1:7. Yo después de hacerme estas preguntas, porque cuando nosotros analizamos esa palabra, y antes de todo esto, Jesús le declara lo que van a hacer. Los discípulos en ese momento o no cayeron, o estaban en otras cosas, o estaban arrastrados por esa corriente de lo del mundo, lo natural,
Pero si Jesús te dice, nos vamos allá, esto quiere decir que tú vas a llegar allá. Por mucho que en el camino sucedan cosas que parezca el fin, vas a llegar ahí. Por lo tanto, lo que Jesús dice, lo que Dios dice, lo que Jesús declara sobre tu vida, sobre tu corazón, se va a cumplir. Se va a cumplir. Porque lo que Jesús dice, lo que Dios dice, se materializa, se cumple. Se cumple. Pero ¿saben qué? Creo que nos falta fe. Bendito Dios. Primera de Pedro 1:7 dice, porque la fe de ustedes es como el oro. El oro es muy preciado, tiene mucho valor. La palabra dice, la fe de ustedes es como el oro. Su calidad debe ser probada por medio del fuego. Amén. Es decir, nuestra fe, para que tenga calidad, debe ser probada por medio del fuego. Amén. Y el fuego significa pruebas, luchas, momentos duros, momentos difíciles, momentos donde nosotros no podremos hacer nada. Solamente creer y tener fe de que llegaremos al otro lado. Amén. Dice, la fe que resiste la prueba, ya no dice que es como el oro. Dice, vale mucho más que el oro. La fe que resiste vale mucho más que el oro. Ya es más preciado que el oro. Porque dice, el oro se puede destruir y puede desaparecer. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor. Bendito Dios. ¿Por qué Dios prueba nuestra fe? Y la va a probar, te lo aseguro. Dios va a probar nuestra fe. Miren, ¿se acuerdan de la historia de Abraham y Sara? Amén, ¿cuántas veces la hemos compartido? Pero es algo tan maravilloso y tan hermoso. Fíjate una cosa. Dios le dice a Abraham, Abraham escucha la voz de Dios. Y Dios le dice, mi pueblo saldrá de ti. Es decir, vas a tener una generación grande. Y resulta que Abraham y Sara no podían tener hijos. Sara era estéril. Sin embargo, Dios le dice, Abraham, tú vas a tener una generación y esa generación será mi pueblo. ¿Y qué hace Dios para que Abraham empiece a creer y a poner su fe en marcha? Porque esto es de lo que se trata hoy el mensaje. Que escuchemos a Dios y pongamos en marcha nuestra fe. Pase lo que pase. Digan lo que digan. Ocurra lo que ocurra.
pase lo que pase, pongamos nuestra fe en marcha sobre todas las cosas. Amén. ¿Y qué Dios le dice a Abraham? Por la noche, ellos vivían en sus tiendas de campaña, y le dice: sal afuera, Abraham. Abraham sale afuera y le dice: mira los cielos. ¿Qué ves? Pues veo muchas estrellas. Está lleno de estrellas. Así será tu descendencia, le dice Dios. Y Abraham tenía una batalla. ¿Por qué? Porque Sara es estéril, pero hay una promesa dentro de su ser que le habla. Y cuando él empieza, Dios trabaja en él. Porque imagínate que tú todas las noches, cuando sales afuera y ves, te acuerdas de esa promesa. Dios mismo con su universo y su creación estaba hablando a Abraham. ¿Para qué? Para que Abraham empezara a creer. Y no termina aquí, porque Dios trabaja con nuestras vidas a nuestro favor para cumplir su obra y llegar hasta el final del llamado. Resulta que Dios llama a Abraham y le dice: ven al mar, mira al mar. Y él mira al mar y dice: mira la arena. Y él empieza a contar la arena. Oh, pero es imposible, hay un montón de granitos de arena. Pues así será tu descendencia. Ahora imagínense, Abraham tiene esa lucha de que humanamente no se puede, naturalmente no se puede cumplir lo que Dios me está diciendo, pero cada vez que miro los cielos por la noche o me voy a la orilla del mar, esa voz y esa promesa retumba en todo mi ser. Y no termina aquí, porque cuando tú ves el esplendor de la maravillosa creación de Dios, hay algo dentro de nosotros que dice: ¿qué habrá imposible para Dios? Si Él ha creado esas maravillas. Cuando vemos ese mar inmenso con toda esa arena, ¿qué será imposible para Dios? Nada es imposible para Dios. Esto no se creó solo. Hay un Dios grande y poderoso, el cual tiene poder. Y poco a poco, hasta el momento que Abraham dice: Señor, te creo. Te creo porque tú eres un Dios grande y maravilloso. Amén. Bendito Dios. Y cuando Abraham cree, viene la promesa. Isaac. Amén. Bendito Dios. Y se cumple la promesa de Dios. Bendito Rey. Pero es que no termino aquí. Que a veces es tan difícil comprender a nuestro Señor. De repente un día, cuando Isaac ya era un niño, y Abraham escucha la voz de Dios que le dice: tienes que sacrificar a tu hijo. Imagínense. ¿Cómo puede ser, Señor, si después de todo lo que hemos tenido que pasar y vivir, después de ver esa obra tan maravillosa, ahora me pides al hijo de la promesa? ¿Saben por qué? Porque Dios prueba nuestra fe. Y Dios probó la fe de Abraham. Y saben que Abraham ya estaba tan curtido en la fe, porque hasta Pablo habla de esa fe tan maravillosa de Abraham.
Abraham dijo: Señor, lo que tú digas, porque para ti no hay nada imposible. Por lo tanto, si tú me dices esto, yo lo voy a hacer. Y prepara todas las cosas y se va al monte para sacrificar a su hijo, al hijo de la promesa. Pero Abraham tenía una fe que movía montañas, porque él dijo: Jehová, tú vas a prosperar. Yo escucho tu voz, cumplo tu voluntad y tú vas a prosperar. Y sé que vas a cumplir tu voluntad y tu propósito. Y él estuvo dispuesto a sacrificar el hijo de la promesa por la fe en Dios. Y todos sabemos la historia, ¿no? Que cuando ya estaba así con el cuchillo al aire, Dios mandó un ángel para frenarlo. Y la fe de Abraham fue probada. Bendito Dios. Por lo tanto, ¿estás pasando por un momento difícil? O cuando estés pasando por un momento difícil, acuérdate de que Dios prueba nuestra fe. Y no te dejes llevar por la corriente de este mundo. Amén. Por la corriente natural. ¿Saben qué? Que nos distorsiona la visión. Nos distorsiona la visión hacia el propósito. Bendito Dios. Por lo tanto, ¿por qué Dios prueba nuestra fe? ¿Por qué tenemos que pasar en nosotros esas tormentas tan difíciles y complicadas? ¿Por qué? Para que la base, escucha, la base y los fundamentos de nuestra vida estén arraigados sobre la fe. Vivamos por fe. Bendito Dios. Para vencer cualquier adversidad que se nos presente, porque se nos va a presentar. Jesús oró en Juan 17:15. No te pido, Señor, no te pido, Padre, que tú los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Por lo tanto, tenemos que vivir en este mundo, tenemos que vivir en esta tierra. Tendremos que pasar por tormentas y por dificultades. Cuando la Biblia nos habla de mar y nos habla de lagos, siempre se refiere a la inestabilidad de este mundo en el cual nosotros tenemos que vivir, porque es inestable, el mundo es inestable. Hoy estamos aquí, mañana estamos aquí, el otro volvemos a estar aquí, luego nos volvemos para abajo. Este mundo es inestable, pasaremos cosas, tendremos que vivir cosas que no vamos a entender y comprender, pero vemos que Dios lo permite. Pero lo importante es que Jesús esté con nosotros en la barca. Lo importante es ser conscientes de que Jesús está con nosotros y no lo desechemos. Cuando pasemos por estos momentos difíciles, no desechemos a Cristo, no desechemos a Jesús. Al contrario, aferrémonos más a Él, porque vivimos en este mundo inestable, pero con un propósito maravilloso. Este modo de vida de fe, como hemos dicho antes, es mucho más valioso que el oro. Amén. Podemos tener todo el oro del mundo, pero hay algo más valioso, y es tener una vida que su fundamento sea esa fe. Que pase lo que pase, nosotros creamos que Jesús está con nosotros, y que pase lo que pase,
ese propósito que Dios marcó en nuestras vidas se va a cumplir. Se va a cumplir para su gloria y su honra. En el nombre de Jesucristo, que sobre todo nombre. La esencia de nuestra vida, la base de nuestra vida, tiene que reflejar esa definición de fe. ¿Saben qué es la fe? Que creo que tendríamos que haber empezado por aquí. ¿Qué es la fe? Pero es muy fácil, ¿eh? Está en Hebreos 11.1. Hebreos 11.1. Pero escucha, esto solamente lo podemos conseguir con el Espíritu Santo y con oración. Por eso, oremos para tener esa vida. Oremos para que la base de nuestra vida sea eso. Y sabes que vas a vivir feliz, contento y gozoso. Porque cuando nuestro ser está lleno de esa fe, es que no hay nada que nos pueda tumbar, nada, nada. Cuando tienes a Jesús aquí en tu corazón y en tu vida, bendito Dios, no hay nada, pero sí que debemos dar ese paso de fe. Orar, Señor. Quizás, Señor amado, tengo dudas, soy incrédulo, pero ayúdame para que mi vida esté fundamentada sobre esa fe y cuando pase por la prueba salga aprobado. Amén. Dice Hebreos 11.1, la fe es la certeza de lo que se espera. Es decir, la fe es que estoy seguro de lo que me espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Bendito Dios. Por eso el Señor necesita que nosotros tengamos fe. Porque Él quiere materializar las cosas, sus promesas, su bendición, el llamado para cada uno de nosotros. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer yo? Es tener la certeza de lo que me espera, tener esa certeza pero interior. No nos vale el ser superficiales. Tiene que ser algo poderoso dentro de nosotros. Es la certeza de lo que nos espera y el estar convencidos de lo que no se ve se hará visible. Lo que no se ve se hará visible. Amén. Bendito Dios. Aleluya. ¿Saben por qué? Porque retumbaba aquí en mi ser, en mis oídos, en mi cabeza, en todo mi ser. Retumbaba esa frase como gritada de Jesús de que todavía no tienen fe. Todavía no tienen fe. Aleluya. Pongamos esa fe en marcha. Creámosle. Creamos en su palabra. Creamos en sus promesas. Creamos en lo que Él un día injertó en nuestra vida. Porque se va a cumplir. Aunque esté complicado y aunque esté difícil. Aleluya. En el nombre de Jesús. Y llegar a tener esa certeza y esa seguridad de que se va a cumplir. Amén. Bendito Dios. Santo, poderoso. Y todas estas vivencias, ¿saben por qué tenemos que atravesar esas luchas, esas pruebas y esas tempestades? Esto lo tenemos que atravesar porque esto es lo que nos marcará nuestra vida para poder crecer en la fe.
acordarnos de lo que vivimos, ver la mano poderosa de Dios para que nuestra fe vaya adelante, y no solamente nosotros, sino para que esta fe también la pueda impartir a los demás. Porque los discípulos, cuando iban viviendo todas estas vivencias, poco a poco se daban cuenta de que el que estaba con él era Dios. Era Dios. Y eso fortaleció su fe. Amén. Bendito Dios. Así como Abraham miraba los cielos y veía todas esas estrellas y le hablaban de lo poderoso que Dios era. O cuando iba a la orilla del mar y veía todos esos millones y millones de granos de arena y veía la mano poderosa de Dios. Amén. Aleluya. Por eso que salgamos aprobados en esa prueba de fe. Gracias, Señor. Señor, queremos darte toda la gloria, queremos darte toda la honra, queremos darte toda la alabanza. Gracias, Jesús. Yo te pido, Padre Santo, en esta mañana, Señor, que tú, Señor bendito, te glorifiques. Que tú levantes, Señor amado, a la iglesia, Señor amado, con fe. Con esa fe, bendito Dios, aleluya, que mueve montañas. Para seguir adelante, Señor amado, y dar a conocer, Señor, tu grandeza, tu poder, bendito Rey. Es verdad, Señor, que estamos pasando por tormentas, dificultades y tempestades. Pero, Señor amado, que hayas fe en nuestras vidas y en nuestros corazones. Por eso nos levantamos los brazos los unos a los otros, Señor amado, bendito Rey, para poder seguir adelante y darnos esa inyección de fe, bendito Dios, para atravesar, Señor, esas tormentas y llegar, Señor amado, hasta la orilla, para tu gloria, tu honra y tu alabanza, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor.